El mundo está observando la guerra equivocada. Y mientras los medios se enfocan en aranceles comerciales, fluctuaciones de divisas y volatilidad bursátil, un conflicto mucho más silencioso y letal acaba de escalar en las sombras. Es una guerra que no se librará con misiles ni portaaviones, se librará con permisos, cuotas de refinación y licencias de exportación. Es la guerra por la plata. Durante décadas, Occidente ha operado bajo una ilusión peligrosa. Creímos que el mercado global era un supermercado. Creímos que si teníamos dólares podíamos comprar lo que quisiéramos. Pensamos que si Samsung necesitaba plata para una nueva batería o si Tesla necesitaba plata para un techo solar, simplemente pasaban una tarjeta de crédito y el metal llegaría. Esa era ha terminado. Estamos presenciando el surgimiento del nacionalismo de recursos. Este es un término elegante para una realidad muy simple y brutal. Los países que tienen el metal están impidiendo que los países que necesitan el metal lo obtengan. China acaba de señalar un cambio que transforma el mapa geopolítico del siglo XXI. Los informes y cambios de política indican que Beijing se está moviendo para clasificar la plata no como un metal precioso, sino como un mineral crítico estratégico. Esta clasificación le da al Estado el poder legal para restringir las exportaciones, controlar el inventario y priorizar las industrias domésticas sobre los compradores internacionales. ¿Por qué ahora? ¿Por qué la plata? Porque la tecnología ha cambiado radicalmente. Como discutimos en nuestra investigación profunda sobre la nueva tecnología de baterías, la plata ya no es solo dinero, es el oxígeno de la economía verde. No puedes construir una batería de estado sólido sin ella. No puedes construir un panel solar Topcon sin ella. No puedes construir un chip de guía 5G sin ella. China lo sabe. China domina la fabricación de estas tres tecnologías. Producen el 80% de los paneles solares del mundo, producen el 70% de las baterías del mundo. Saben que si se quedan sin plata, su dominio termina. Entonces están haciendo lo lógico. Están cerrando las puertas. Si crees que esto es especulación, mira la historia. En 2010, China restringió las exportaciones de tierras raras a Japón por una disputa pesquera. Los precios se dispararon 2000%. En 2023 restringieron las exportaciones de galio y germanio a Occidente, paralizando la cadena de suministro de semiconductores de la noche a la mañana. Ahora la mira está sobre la plata. En esta investigación masiva de múltiples partes, vamos a exponer la mecánica de esta nueva guerra de recursos. Vamos a examinar el punto de estrangulamiento de refinería que le da a China un control absoluto sobre el mercado global, incluso si no extraen toda la plata. Vamos a explicar cómo México y Perú probablemente seguirán el mismo camino, creando una OPEP de la plata que mantendrá a Occidente como rehén. Y vamos a explicar lo que esto significa para ti, el tenedor individual. Porque en un mundo donde las naciones están acumulando metal, la persona que tiene plata física en su propia caja fuerte se convierte en un activo estratégico. El supermercado está cerrado. El bloqueo ha comenzado. Esta es la historia del cierre de la plata. Para entender hacia dónde vamos, tenemos que entender la arrogancia que nos trajo aquí. Durante 40 años, el sistema financiero occidental ha tratado las materias primas como insumos. Eran baratas, abundantes y molestas. Los banqueros en Londres y Nueva York preferían comerciar derivados de papel, acciones, bonos, futuros. Veían las cosas físicas reales, el cobre, el petróleo, la plata, como negocios sucios de bajo margen que podían subcontratarse al mundo en desarrollo. Entonces lo hicimos. Cerramos nuestras fundiciones en Estados Unidos. Regulamos nuestras minas hasta sacarlas de existencia en Europa. Enviamos el trabajo sucio de refinación y procesamiento a China. Nos dijimos que estábamos mejorando nuestra economía hacia servicios y tecnología. Pensamos que éramos inteligentes. China aceptó el trato, tomaron la contaminación, tomaron los bajos salarios, pero también tomaron el control. Mientras nosotros construíamos aplicaciones, ellos construían fundiciones. Mientras nosotros comerciábamos plata en papel en el COMEX, ellos acumulaban plata física en la bolsa de oro de Shanghái. Mientras nosotros vendíamos nuestras reservas estratégicas para equilibrar presupuestos, ellos compraban minas en África y Sudamérica. Ahora la trampa se ha activado. Occidente se ha dado cuenta demasiado tarde de que no puedes construir una economía digital sin átomos físicos.
No puedes tener una revolución de inteligencia artificial sin electricidad, y no puedes tener electricidad sin cobre y plata. La transición verde es fundamentalmente una transición de una economía intensiva en combustibles a una economía intensiva en minerales. Pero los minerales están en el este y la capacidad de procesamiento está en el este. China actualmente refina aproximadamente del 40 al 50% del cobre, litio y cobalto del mundo. Su control sobre la cadena de procesamiento de plata también se está intensificando. Incluso si la plata se extrae en México, gran parte del concentrado, la tierra cruda, se envía a través del Pacífico para ser fundida en China. Esto le da a Beijing un interruptor de apagado. Si deciden dejar de exportar barras de plata refinadas, no importa cuánto mineral extraiga México. Si México no tiene las fundiciones para convertir ese mineral en barras finas 999, la cadena de suministro se detiene. Occidente casi no tiene capacidad de fundición excedente. Construir una nueva fundición toma 5 años y miles de millones de dólares. Voluntariamente hemos colocado nuestra cabeza en la boca del león. Y ahora el león está cerrando sus mandíbulas. Veamos el precedente. Esto no es una teoría. Es una repetición de lo que sucedió hace solo 2 años con el galio y el germanio. Estos son metales oscuros, pero son críticos para semiconductores de alta gama, sistemas de radar y óptica militar. Durante años, el ejército estadounidense dependió del suministro barato de China. Luego, Estados Unidos restringió el acceso de China a chips de inteligencia artificial avanzados. ¿Cómo respondió China? No dispararon un misil, no sancionaron un banco, simplemente anunciaron que los exportadores de galio y germanio necesitarían una licencia especial para enviar el metal fuera del país. De la noche a la mañana, las exportaciones cayeron a cero. Los precios en Occidente se duplicaron. El Pentágono entró en pánico. Los contratistas de defensa entraron en crisis. Se dieron cuenta de que no tenían una fuente doméstica. Esta fue una advertencia. China estaba demostrando que podían apagar las luces en la industria de defensa occidental cuando quisieran. Ahora aplica esa lógica a la plata. La plata es mucho más crítica que el galio. El galio se usa en chips de nicho. La plata se usa en todo. Está en cada interruptor, cada panel solar, cada automóvil, cada misil, cada hospital. Si China restringe las exportaciones de plata, no solo lastiman a los militares, lastiman a toda la economía. Detienen el Green New Deal. Colapsan la industria de vehículos eléctricos. Hacen imposible que Apple construya iPhone. Es el apalancamiento definitivo. Y a diferencia del galio, donde China produce la mayor parte, el mercado de la plata es más complejo. China produce plata, pero consume mucho más de lo que produce. Son un importador neto. Entonces, ¿cómo pueden bloquear las exportaciones si son un importador? Este es el genio de la estrategia. Absorben el suministro global. Compran el concentrado de Perú y México, lo refinan y luego lo guardan. No prohíben la importación, prohíben la reexportación. Esto convierte el flujo global de plata en un motel de cucarachas. El metal entra, pero nunca sale. Fluye desde las minas de las Américas hacia las fábricas de Asia y se queda allí. Las bóvedas de Londres se vacían. Las bóvedas del COMEX se vacían. Occidente se queda con contratos de papel mientras el Este tiene el inventario físico. ¿Por qué haría China esto ahora? La respuesta está en el sol. China controla más del 80% de la cadena de suministro de fabricación de paneles solares globales. Producen el polisilicio, las obleas, las células y los módulos. Son los saudíes de la energía solar. Pero los paneles solares tienen hambre. Como discutimos anteriormente, el cambio a la tecnología TOPCon ha aumentado la cantidad de plata necesaria por panel. La industria solar china por sí sola está consumiendo cientos de millones de onzas de plata anualmente. Si el precio global de la plata se dispara a 100 o 200 dólares debido a una escasez, los fabricantes chinos sufren. Sus márgenes se aplastan. Podrían perder participación de mercado frente a otros países si tienen que aumentar los precios. Pero si China restringe la exportación de plata, crean un mercado de doble precio. Dentro de China, la plata permanece disponible para sus fabricantes. Fuera de China, la plata se convierte en algo inobtenible. Esto les da a las compañías solares chinas una ventaja competitiva masiva. Ellos pueden obtener el metal. Los competidores occidentales como First Solar en Estados Unidos o Meyer Burger en Europa no pueden.
China subsidia su propia industria, hambreando a sus competidores de materias primas. Es una estrategia mercantilista clásica. Es exactamente lo que hizo el Imperio Británico con la lana y el algodón. Es exactamente lo que hizo Estados Unidos con el petróleo en los años 40. Aseguras el recurso para asegurar la industria. Es por eso que los rumores de una prohibición de exportación son tan creíbles. Se alinea perfectamente con los objetivos industriales de China. No quieren vender barras de plata a inversores en Nueva York. Quieren vender paneles solares terminados a gobiernos en Europa. El valor agregado está en la tecnología, no en el metal. Pero para vender la tecnología deben acumular el metal. Necesitamos descartar la idea de un precio global para la plata. Durante un siglo, asumimos que una onza de plata en Shanghái cuesta lo mismo que una onza de plata en Londres. El arbitraje mantenía los precios vinculados, pero las prohibiciones de exportación rompen el arbitraje. Si no puedes enviar el metal fuera de China, el precio en Londres puede ir a $100, mientras que el precio en Shanghái se mantiene en 80. Los mercados se desvinculan. Esto crea extrema volatilidad y extremo peligro para los comerciantes de papel. Si estás corto en plata en el COMEX y el COMEX se queda sin metal porque China dejó de enviar, no puedes arbitrar tu salida. No puedes comprar metal barato en Asia para entregar en Nueva York. Estás atrapado en un apretón local. Esto es lo que estamos viendo señales ahora mismo. Las primas en Shanghái han sido consistentemente más altas que en Nueva York durante meses. El metal está fluyendo hacia el este y quedándose allí. El mercado libre implica el movimiento libre de bienes. Cuando el movimiento se detiene, el mercado ya no es libre. Es una serie de jardines amurallados y dentro del jardín occidental las alacenas están vacías. En la guerra, un punto de estrangulamiento es una ruta estratégica estrecha que proporciona paso hacia o a través de otra región. Piensa en el estrecho de Hormuz para el petróleo o el canal de Suez para el transporte marítimo. Si controlas el punto de estrangulamiento, controlas el flujo. No necesitas ser dueño de los campos petroleros. Solo necesitas ser dueño de la franja estrecha de agua. En la Guerra de la Plata, el punto de estrangulamiento no es un estrecho o un canal, es la fundición. La mayoría de los inversores cometen un error fatal. Miran un mapa de producción global de plata y ven a México, Perú y Chile coloreados en verde. Piensan que las Américas producen la plata, entonces Occidente está seguro. Somos amigos de México. Somos amigos de Perú. Esta es una ilusión peligrosa. Sí, la roca viene de las Américas, pero la roca no es metal. Cuando una mina en México explota roca del suelo, no producen barras brillantes de 1000 onzas listas para el COMEX. Producen concentrado. Este es un polvo gris sucio, pesado y tóxico que contiene tal vez 10 o 20% de plata mezclada con plomo, zinc, arsénico y azufre. Para convertir ese polvo tóxico en plata fina 999, necesitas una fundición. Y adivina quién ha pasado los últimos 20 años construyendo la capacidad de fundición más grande, más eficiente y más sucia del mundo: China. La historia de cómo Occidente perdió el control del procesamiento de plata es la historia de la regulación ambiental y el capitalismo miope. La fundición es un negocio desagradable, requiere cantidades masivas de energía, produce dióxido de azufre y desechos de metales pesados. Es feo. En los años 90 y 2000, Estados Unidos y Europa decidieron que ya no querían esta industria. Las regulaciones de la EPA se volvieron más estrictas. Los costos de energía aumentaron. Una por una, las grandes fundiciones de Occidente cerraron. La fundición Asarco en El Paso, desaparecida. La fundición Trail en Canadá es una de las pocas que quedan, pero no puede manejar el volumen del mundo sola. Mientras tanto, China dijo: nosotros lo tomaremos. Construyeron zonas industriales masivas dedicadas a la metalurgia, subsidiaron la electricidad, ignoraron el smog y ofrecieron comprar el concentrado de los mineros globales a un precio premium. Entonces, la cadena de suministro cambió. Un minero en México extrae la plata, pero en lugar de refinarla en México o Texas, cargan el concentrado en un barco de carga a granel. Ese barco navega a través del Pacífico hasta un puerto en la provincia de Shandong o Henan. La fundición china lo procesa. Extraen el plomo, el zinc, el oro y la plata. Y aquí está el truco. La posesión es 9/10 partes de la ley. Una vez que ese concentrado aterriza en China, la plata dentro está bajo jurisdicción china. Entra al sistema chino.
Si el Partido Comunista Chino decide que los metales estratégicos no pueden salir del país, esa plata está atrapada. No importa que fue extraída en México por una compañía canadiense. Ahora está sentada en un almacén chino. Occidente efectivamente subcontrató las llaves de su propia bóveda. Les dimos el mineral y ahora tenemos que suplicar para comprar de vuelta el metal. ¿Por qué no simplemente construimos nuevas fundiciones en América? Esta es la pregunta lógica. Si somos vulnerables, deberíamos arreglarlo. Pero no podemos, o al menos no podemos hacerlo lo suficientemente rápido. Construir una nueva fundición polimetálica en Estados Unidos hoy es una pesadilla burocrática. Primero necesitas los permisos, calidad del aire, calidad del agua, uso de la tierra. Eso toma de 5 a 7 años. Luego enfrentas las demandas. Los grupos ambientalistas demandarán para detener la contaminación tóxica. Luego necesitas el capital. Una fundición cuesta miles de millones. Y finalmente necesitas la energía. Las fundiciones necesitan energía de carga base barata y constante. Con la red eléctrica de Estados Unidos en transición hacia energía eólica y solar intermitente, las tarifas de electricidad industrial están disparándose. Tomaría 10 años reconstruir una capacidad de fundición doméstica que pudiera rivalizar con la de China. No tenemos 10 años. La tecnología de baterías de Samsung está aquí ahora. La demanda solar está aquí ahora. El apretón está sucediendo en 2025, no en 2035. Este es el muro verde. Irónicamente, las mismas regulaciones ambientales que exigen que construyamos paneles solares y vehículos eléctricos son las regulaciones que nos impiden procesar la plata necesaria para construirlos. Nos hemos regulado en una esquina. Este dominio de refinería explica el misterio de las bóvedas que se vacían. Durante los últimos 3 años hemos visto el inventario de plata desplomarse en el LBMA y COMEX. ¿A dónde va? Está yendo al este, pero no son solo inversores comprando monedas. Es el flujo estructural de la cadena de suministro moviéndose hacia donde están las fundiciones. A medida que las fundiciones occidentales cerraron o redujeron capacidad, el centro físico de gravedad cambió. El precio fijo de Londres se establece basado en barras en Londres. Pero si las nuevas barras se están produciendo en Henan, China, y no se están enviando a Londres, las bóvedas de Londres se vacían. Y una vez que están vacías, el mecanismo de fijación de precios se rompe. Hemos analizado a los consumidores. Hemos mirado a China y Estados Unidos. Hemos visto cómo la batalla por el dominio tecnológico los está llevando a acumular metal. Pero hay un tercer jugador en esta guerra. Un jugador que ha estado en silencio durante demasiado tiempo, pero finalmente está despertando. Los productores. Si miras un mapa de producción global de plata, ves una concentración masiva en América Latina. México es el número 1. Perú es usualmente el número 2 o 3. Chile y Bolivia son jugadores importantes. Juntos, esta región controla el grifo. Durante un siglo, su relación ha sido colonial. Las compañías extranjeras van a México, extraen la plata, pagan una pequeña regalía al gobierno, exportan la ganancia a Toronto o Nueva York y exportan el metal a China para procesamiento. México obtiene los agujeros en el suelo y los trabajos de bajo salario. Occidente obtiene la riqueza. El este obtiene el poder industrial. Ese trato está muerto. A medida que el precio de la plata aumenta, impulsado por la demanda de Samsung y el bloqueo chino, los gobiernos de América Latina están observando. Ven la plata cotizando a 60, 70, 80 dólares. Y están haciendo una pregunta muy peligrosa. ¿Por qué estamos dejando que extranjeros se lleven nuestro tesoro nacional por centavos? Estamos presenciando una ola de marea de nacionalismo de recursos barriendo el sur global. Comenzó con el litio. Chile nacionalizó su industria de litio. México creó una compañía de litio dirigida por el Estado. Ahora se está moviendo hacia el cobre y la plata. La lógica es simple. Si la plata es un metal energético estratégico, si es la clave para la transición verde, entonces es un asunto de seguridad nacional. ¿Por qué permitiría México que una compañía canadiense exporte un activo estratégico a China cuando México podría controlarlo? Estamos viendo los primeros signos de una OPEP de la plata. La OPEP cambió el mundo en los años 70. Un grupo de naciones productoras de petróleo se unieron, restringieron el suministro y exigieron un precio más alto. Llevaron a Occidente de rodillas. La plata está madura para el mismo movimiento.
La concentración de producción es realmente más alta en plata que en petróleo. Un puñado de países controla el suministro primario. Si México, Perú y Bolivia decidieran coordinar, si anunciaran un impuesto de exportación unificado sobre la plata, o si exigieran que la plata se refinara domésticamente antes de la exportación, la cadena de suministro global se destrozaría. Ni siquiera necesitas nacionalización completa para destrozar el mercado. Solo necesitas impuestos. Los gobiernos aman los impuestos sobre ganancias extraordinarias. Miran a una compañía minera obteniendo ganancias récord debido a un aumento de precio y dicen que esa ganancia pertenece al pueblo. Aquí está el escenario. La plata alcanza $80. Un minero en México tiene un costo de producción de $20. Están ganando $60 de ganancia por onza. El gobierno mexicano interviene y dice, estamos implementando un impuesto del 75% sobre cualquier precio por encima de $30. De repente, el minero se queda casi sin nada del lado positivo. El gobierno lo toma todo. Esto cambia la economía del pivote minero que discutimos en videos anteriores. Es por eso que jurisdicción es la palabra más importante en tu vocabulario. Una mina en México podría producir mucha plata, pero si el gobierno toma el 90% del flujo de caja, la acción no vale nada. Una mina en Nevada podría producir menos plata, pero si el gobierno de Estados Unidos quiere alentar el suministro doméstico, podrían ofrecer exenciones fiscales en lugar de impuestos. Hemos llegado al capítulo final de esta investigación. Todas estas fuerzas, tecnología, dominio de refinería, nacionalismo de recursos, están convergiendo en un solo punto. Están convergiendo en el mecanismo que nos dice cuánto vale la plata, y ese mecanismo está a punto de romperse. Durante más de un siglo, el precio de la plata se ha determinado en dos lugares, Londres y Nueva York. La Asociación del Mercado de Lingotes de Londres establece la fijación diaria. El COMEX en Nueva York comercia los contratos de futuros que establecen el precio al contado. Estos sistemas dependen de un supuesto fundamental, confianza. Confianza en que el metal existe. Confianza en que puede ser entregado. Confianza en que el dinero puede comprar átomos. Pero en una guerra de recursos, la confianza se evapora. Cuando China bloquea las exportaciones, cuando México graba la producción, cuando Samsung evita el mercado abierto para comprar directamente, el flujo de metal a Londres y Nueva York se detiene. Estamos presenciando la muerte del mecanismo de fijación de precios occidental. Estamos viendo el cetro del poder pasar de los mercados de papel del oeste a los mercados físicos del este. Y el resultado será una dislocación de precios tan violenta que hará que 1980 parezca un calentamiento. Imagina que tienes un termómetro en tu casa. Dice que son 70 grados, pero la casa está en llamas. Las paredes se están derritiendo. ¿Por qué dice el termómetro 70? Porque el termómetro está roto, está atascado. El precio al contado de la plata es un termómetro roto. Está midiendo el sentimiento de los comerciantes de papel en Nueva York que están apostando por la dirección del precio usando un apalancamiento de 20-1. No está midiendo la realidad física de un fabricante de paneles solares en Shanghái que no puede encontrar pasta de plata. A medida que el suministro físico se bloquea detrás del muro verde de las bandas de exportación y los impuestos, el COMEX se vuelve irrelevante. Si tienes un contrato del COMEX y pides entrega y el COMEX dice, lo siento, no tenemos metal porque China no está vendiendo y México está acaparando, ¿qué vale ese contrato? Vale el valor en efectivo, pero el efectivo no es plata. Entonces, ¿qué haces? Paso 1, consigue física. Si no la tienes, no la posees. En una guerra comercial, el riesgo de contraparte es el asesino. Si China bloquea las exportaciones, el ETF con sede en Londres podría declarar fuerza mayor. La barra en tu caja fuerte no declara fuerza mayor. Paso 2. Audita tus mineros. Mira tu cartera. Posees mineros en jurisdicciones inseguras. Véndelos. Muévete a América del Norte. Muévete a Australia. Busca los productores sin cobertura. Quieres exposición al apretón, no al precio fijo. Paso 3. Ignora el ruido. Los bancos intentarán aplastar el precio del papel, aumentarán los márgenes, los medios ignorarán la escasez. No dejes que te sacudan. Mira la fábrica de Samsung, mira los datos de exportación chinos, mira el código fiscal mexicano. Esas son las señales. El indicador de precios es el ruido. La guerra de las baterías ha comenzado.
Los primeros disparos se han hecho en forma de revisiones de exportación y cuotas de refinación. La mayoría de la gente no se dará cuenta de que la guerra comenzó hasta que los estantes estén vacíos. Estamos entrando en un período de la historia donde el acceso es más importante que el precio. No importa si puedes pagar la plata a $100 si no hay ninguna para vender. La ventana para adquirir este activo estratégico se está cerrando. Las puertas se están cerrando. Tienes la información, entiendes el campo de batalla. Ahora el movimiento es tuyo.